El apache que vivía entre caballos, y sanó el corazón de una viuda blanca. Capítulo 1. Donde el silencio se esconde entre los caballos. Cuentan los más viejos del valle que el silencio del desierto no siempre es señal de paz. A veces, es el eco de lo que no se dice, de lo que se perdió, de lo que nunca se atrevió a nacer. Y dicen también, que cuando un alma rota se cruza con otra, no importa el polvo ni el pasado ni los ojos que los juzgan, hay encuentros que ni Dios se atreve a impedir. Fue al final de la guerra, cuando los soldados regresaban a casa con más cicatrices que gloria y las mujeres recogían los pedazos de lo que quedó. En medio de esa tierra reseca, de esos campos ya sin hombres, llegó ella. La mujer blanca. La que venía sola, vestida de luto, con la espalda recta y el corazón hecho cenizas. Nadie supo exactamente de dónde vino. Solo que apareció una mañana de abril, montando una mula cansada y con una pequeña maleta atada con sogas. Nadie la esperaba, y por eso nadie le dio la bienvenida. En esos pueblos, las mujeres solas no eran vistas con compasión. Eran vistas con desconfianza, con temor, como si trajeran consigo el eco de una tragedia que podía contagiarse. La llamaban la viuda, aunque nunca lo dijo en voz alta. No hacía falta. El luto no siempre se viste de negro. A veces se nota en la manera de mirar, en cómo se evita el contacto con el mundo, en esa forma sutil de respirar como si la vida doliera. Se instaló en una habitación detrás de la tienda general. Trabajaba desde temprano, limpiando, ordenando, envolviendo paquetes de azúcar y arroz, sin hablar más de lo necesario. Pero cada tarde, cuando el calor bajaba y el viento volvía a soplar desde el norte, ella salía a caminar. Caminaba recto, cruzando el pueblo, sin mirar a nadie, hasta perderse en el sendero que conducía a los campos abiertos. Algunos pensaban que iba a rezar, otros, que iba a llorar, y unos cuantos, que estaba loca. Pero en realidad, ella solo buscaba algo que ya no tenía nombre. Más allá del pueblo, después de los matorrales, vivía él. Nadie sabía si tenía nombre cristiano, ni si alguna vez lo tuvo. Lo llamaban simplemente el Apache. Algunos decían que había nacido de una mujer india violada por un coronel borracho. Otros, que era el último de su tribu, el único sobreviviente de una masacre. Vivía solo, rodeado de caballos salvajes que recogía y curaba como si fueran parte de él. Nunca hablaba, nunca venía al pueblo. Solo se acercaba de noche, cuando nadie lo veía, para dejar cebada o cambiar pieles por sal. Su refugio estaba hecho de barro y madera. Un corral enorme donde los caballos galopaban libres, sin riendas ni jinetes. Decían que podía domarlos sin tocarlos, que hablaba con ellos con la mirada, que los más salvajes se entregaban cuando él se acercaba, como si reconocieran en él algo más antiguo que la guerra y el miedo. Durante años, vivió así, lejos del mundo, lejos del juicio, lejos del dolor. Pero todo cambió cuando ella apareció. La primera vez que la vio, fue desde lejos. Ella se había detenido en una colina, con la falda flotando por el viento, y él la observó sin moverse, como se observa una señal. No una amenaza, no un deseo, solo una presencia distinta, que no encajaba en ningún sitio, pero que parecía necesaria. Día tras día, la mujer regresaba. No hablaban, no se acercaban, pero poco a poco, el ritual se repetía. Ella se sentaba sobre una piedra, sacaba un pequeño cuaderno, y simplemente escribía. El apache seguía con sus caballos, como si no la viera. Pero algo había cambiado. El ritmo de los cascos, la calma en el aire, el modo en que la tarde se despedía cuando ella se iba. En el pueblo, los rumores crecían como espinas. Algunos la llamaban pecadora, otros, bruja. Las mujeres la evitaban y los hombres la deseaban en secreto. Pero nadie se atrevía a decirlo en voz alta, porque había algo en ella que imponía respeto. Tal vez era el dolor. Tal vez era el coraje. Y también estaba el predicador. Hombre enjuto, con ojos de ceniza y lengua afilada, que había hecho de la culpa su púlpito. Decía que el pecado era como el polvo. Si no se barre, se mete hasta en los huesos. Y cuando la vio caminar por tercera vez hacia el campo del Apache, supo que tenía una nueva misión. No le importaba quién era ella, ni por qué estaba sola. Lo que le importaba era lo que representaba. Una mujer libre, sin marido, sin iglesia, sin miedo. Una amenaza. Y junto a un indio, peor aún. El escándalo perfecto para encender la hoguera sin parecer el que la prende. Pero ella no lo sabía. O tal vez sí, y no le importaba. En esas tardes de silencio compartido, algo se fue tejiendo entre la mujer blanca y el hombre apache. Algo sin palabras, sin promesas, solo miradas, gestos,
Presencias. Los caballos lo supieron antes que ellos. Porque los caballos siempre saben cuando el alma empieza a sanar. El tiempo dejó de contarse en días y empezó a medirse en atardeceres. En respiraciones lentas. En la forma en que los pasos se acercaban un poco más cada vez. Pero el mundo no perdona la ternura entre los que la historia ha condenado. Y los ojos del pueblo no saben ver sin envenenar lo que no entienden. Fue una tarde de viento fuerte cuando todo comenzó a cambiar. Ella llegó como siempre, pero el corral estaba vacío. No había caballos. No había rastro de él. Solo una soga rota, sangre seca en la tierra, y un pañuelo que ella misma había olvidado días atrás. El miedo le subió por la espalda como una serpiente. Algo había pasado. Algo que no tenía explicación, y que tampoco necesitaba palabras para doler. Esa noche, no durmió. Y al amanecer, caminó sin descanso hasta el cañón. Lo encontró allí, herido, cubierto de polvo y con la mirada perdida. Lo habían golpeado. Lo habían marcado. No por robar, no por atacar, sino por existir. Por no encajar. Por estar donde no debía. Por estar con quien no debía. Ella lo curó con manos temblorosas, mojando un paño en agua de río. No lloró. No gritó. Solo hizo lo que había que hacer. Y en ese silencio, él la dejó entrar por primera vez en su cabaña. No para hablar. No para tocar. Solo para compartir el mismo techo. El mismo aire. El mismo dolor. En el pueblo, la noticia corrió como pólvora. El predicador se subió al púlpito con los ojos encendidos. Dios está viendo, gritó. Pero lo que Dios veía no era pecado, sino redención. Porque a veces, los más rotos son los únicos que saben cómo sostener al otro sin romperlo más. Y así, en medio de una tierra que no entendía el amor sin permiso, la viuda y el apache empezaron a construir algo que no cabía en las normas. Ni en los libros. Ni en las oraciones. Algo que solo el viento, los caballos y el corazón sabían nombrar. Pero ese amor iba a tener que arder antes de florecer. Porque donde nace algo puro, siempre hay alguien dispuesto a destruirlo. Aunque jure que lo hace en nombre de Dios. Capítulo 2. Donde el odio se disfraza de fe. El polvo no había bajado desde que ella apareció. Ni el aire había vuelto a oler a calma. Las flores silvestres que solían abrirse al borde del camino crecían ahora con timidez, como si el mismo paisaje supiera que algo invisible empezaba a tensarse. Lo que al principio fue simple curiosidad se había convertido en murmullo. Y los murmuros, en cuchillos. El pueblo siempre había vivido en una rutina marcada por el sol, por el tañido de la campana de la iglesia, por el paso lento de los bueyes. Nada cambiaba, nada sobresalía, y eso era justo lo que les daba paz. Pero ahora, había algo que no cuadraba. Una mujer sola. Un indio que no pedía permiso. Unos caballos que galopaban libres mientras las miradas se endurecían como el barro al secarse. El predicador lo sintió primero. No porque tuviera visión divina, sino porque era experto en leer las grietas del alma ajena. Su sermón de ese domingo fue más largo que de costumbre. Habló del desorden, del peligro de la mezcla, del pecado que entra por las rendijas cuando la gente se acostumbra a mirar sin indignarse. Usó palabras como desviación, tentación, oscuridad. No mencionó nombres, pero no hacía falta. Todos sabían a quién se refería. Y muchos, aunque no asintieron, guardaron silencio. Y el silencio, en un pueblo pequeño, es el principio de la complicidad. Desde ese día, los saludos se hicieron más cortos. Las miradas, más duras. Las puertas, más rápidas al cerrarse. Los hombres cruzaban de acera cuando ella pasaba. Las mujeres, antes tan dadas a la charla, ahora cambiaban de tema si la veían cerca. En los pasillos del mercado, su presencia era como una piedra lanzada en el agua. Las ondas de rechazo se expandían sin ruido, pero con fuerza. Pero ella no se detenía. Cada tarde, como si fuera parte de un ritual secreto, salía del pueblo con paso firme. Cruzaba los campos de maíz marchito, los arbustos secos, el sendero de piedras, hasta llegar a donde los caballos vivían. Nadie la seguía. Nadie se atrevía a poner un pie más allá de la última valla, donde la tierra cambiaba de dueño, aunque no hubiera papeles que lo dijeran. Era tierra salvaje, tierra libre, tierra del apache. Él seguía allí. No hablaba, no se acercaba, pero tampoco se ocultaba. Había en su forma de existir una dignidad que no pedía permiso. La presencia de ella, al principio distante, se fue haciendo habitual. Luego necesaria. Luego íntima, aunque no se rozaran. Compartían los atardeceres como quien comparte el luto. Como dos sobrevivientes que no necesitan explicaciones para entender el lenguaje del dolor.
El vínculo que crecía entre ellos no tenía nombre. No era amor romántico, ni deseo urgente, ni amistad común. Era otra cosa, algo que solo se conoce cuando se ha perdido todo lo demás. Una forma de reconocerse en el otro sin necesidad de palabras. Una tregua entre almas cansadas. Pero el predicador no podía permitirlo. Desde su altar de madera vieja, empezó a mover hilos. Visitó casa por casa, fingiendo interés por la salud, por las cosechas, por los niños. Pero lo que en realidad buscaba era sembrar sospecha. La moral es frágil, decía con tono paternal, y cuando se rompe, lo siguiente que cae es la familia, el orden, la voluntad de Dios. Algunos asentían con respeto, otros, con miedo, y los más débiles, con rabia disfrazada de fe. El predicador sabía cómo usar la culpa como arma. Había perfeccionado el arte de convertir la religión en castigo. Y ahora tenía un blanco perfecto. Una mujer que no obedecía. Un hombre que no hablaba. Un lazo que no entendía. Era el escenario ideal para levantar su cruzada. Los primeros en responder fueron 3 hombres. Uno era el herrero, que tenía cicatrices viejas y un resentimiento sin nombre. Otro, el hijo del alguacil, acostumbrado a imponer su fuerza sobre los más callados. Y el tercero, un terrateniente frustrado, que odiaba que alguien como el Apache viviera con tanta libertad mientras él se ahogaba en deudas. Juntos formaron una alianza muda. No firmaron nada. No hablaron mucho. Solo entendieron que había que hacer algo. Por el bien del pueblo. Por la decencia. Por Dios. La primera advertencia fue una cuerda rota en el corral. Un potro lastimado. Una señal de que no todos estaban dispuestos a tolerar la convivencia. Luego vino el robo. Un saco de avena. Un cuchillo. Una cruz dibujada con ceniza en la puerta del establo. Pequeños gestos cargados de veneno. Nadie lo decía, pero todos sabían de dónde venía esa intención. Ella lo supo también. Cuando encontró la cruz en la entrada de su cuarto, no se asustó. Solo respiró hondo, limpió con la mano y siguió adelante. El miedo había dejado de ser un obstáculo. Ahora era solo un viejo conocido que ya no podía dictar sus pasos. El Apache, por su parte, tampoco reaccionó con violencia. Observó los daños, reparó lo necesario, y volvió al cuidado de sus caballos. Sabía que el odio es como el fuego mal encendido. Si se le da aire, se expande. Pero si se le niega, termina consumiéndose solo. Él había vivido suficiente para saber que la rabia de los otros no debía marcar su destino. A pesar del rechazo, del aislamiento, del ambiente espeso que los envolvía, ellos seguían encontrándose cada tarde. Sin cambiar una sola palabra, sin necesidad de promesas. Y en ese silencio compartido, iban curando viejas heridas. Lo que el pueblo no entendía es que no se trataba de rebeldía. Se trataba de sobrevivir sin renunciar a la dignidad. De recordar que, incluso en la tierra más árida, puede brotar algo sagrado. Pero la tensión seguía creciendo. Y el predicador, al ver que sus advertencias no bastaban, decidió ir más lejos. Subió al púlpito con un libro en la mano y odio en el corazón. Habló del Antiguo Testamento. De las mujeres que tentaban a los hombres justos. De los pueblos que se perdieron por mezclar su sangre con la impureza. No mencionó nombres. Pero las piedras estaban ya cargadas. Solo faltaba que alguien diera la orden. Y fue entonces cuando el predicador tomó su decisión. Convocó a los hombres más fieles. Les habló de limpieza, de restauración, de hacer lo que Dios no puede hacer por sí solo. En otras palabras, incendiar el corral. Quitar de en medio al indio. Obligar a la mujer a marcharse. Restaurar el orden. Lo harían al amanecer. Con antorchas. Con sogas. Con la certeza de que estaban haciendo lo correcto. Pero algo no salió como esperaban. Una niña, hija del cantinero, escuchó los planes escondida detrás del altar. Corrió toda la noche, con los pies descalzos y el corazón asustado, hasta llegar al campo de los caballos. Golpeó la puerta con fuerza. Lloró sin entender del todo lo que estaba avisando. Pero el mensaje fue claro. El peligro venía. Y venía en nombre de Dios. El Apache no habló. Solo ensilló a su yegua. Preparó a los caballos. Tomó una vieja bolsa de cuero con algo envuelto adentro. Y por primera vez, caminó hacia el pueblo de día. No para esconderse, sino para mostrar que no tenía miedo. Ella fue detrás. No lo dejó solo. Ni cuando las campanas sonaron. Ni cuando el polvo del camino se alzó como presagio. Los rostros se asomaban desde las ventanas. Las manos se cerraban en puños. Los que iban a atacar se detuvieron. El predicador salió a enfrentarlos. Pero algo en su rostro tembló. Porque no era eso lo que esperaba.
No un hombre erguido. No una mujer serena. No caballos libres marchando como si supieran que estaban protegidos por algo más grande que la ley del pueblo. Capítulo 3. Donde el fuego no quema, pero transforma. El sol se alzaba sin prisas sobre el valle, pero ese amanecer no era como los otros. Había una quietud espesa, una tensión contenida, como si incluso las aves dudaran antes de romper el silencio. El pueblo entero parecía suspendido en el tiempo, aguardando a ver si el castigo caía del cielo, o si eran ellos quienes iban a tener que encender la primera chispa. Los pasos de la mujer sobre la tierra seca no hacían ruido, pero dejaban huella. No caminaba con prisa, ni con miedo, sino con una calma extraña, de esas que solo tienen los que ya lo han perdido todo. A su lado, el apache avanzaba como un fantasma firme, con la mirada fija, sin dar explicaciones, sin pedir perdón. Detrás, los caballos. No muchos, pero suficientes. Eran animales sin freno, sin marca, sin dueño. Bestias libres que parecían seguir una voluntad invisible. Cada uno, testigo de la vida de ese hombre que no hablaba con humanos, pero que sí hablaba con ellos. Las ventanas del pueblo estaban abiertas, pero nadie salía. Las puertas, entornadas. Los niños asomaban la cabeza y eran arrastrados por brazos nerviosos que les pedían silencio. Los hombres con antorchas en la mano ya no sabían qué hacer con ellas. El predicador los había convocado con palabras de guerra, pero lo que veían ahora no era una amenaza. Era algo distinto. Era algo que incomodaba más que el pecado, la verdad. Porque en el rostro de esa mujer no había lujuria ni desafío. Había dolor, sí, y coraje, y una dignidad que no se puede comprar con sermones ni imponer con reglas. El predicador salió del templo con la Biblia en alto. Buscó su voz más grave, más firme, más condenatoria. Pero las palabras se le atascaron en la garganta. No por falta de fe, sino porque lo que tenía delante no encajaba en ningún versículo. No era maldad, no era oscuridad. Era algo que ni su libro ni su doctrina podían explicar. Dos personas rotas que se habían encontrado y que, sin pedir permiso, caminaban juntas. La mujer no lo miró. El apache tampoco. Solo siguieron de largo, como si el juicio de los otros ya no les perteneciera. Como si en ese momento, el único tribunal que importara fuera el de sus propios pasos. El corral ardió. No porque ellos lo incendiaron, sino porque los otros, al ver que su amenaza no surtía efecto, hicieron lo único que sabían hacer: destruir. Las llamas se alzaron como gritos desesperados. El humo cubrió el cielo como un velo de vergüenza. Pero no hubo gritos. No hubo súplica. Ni siquiera hubo furia. El apache se quedó quieto, mirando cómo el fuego devoraba lo que había construido con sus manos. No lloró. No maldijo. Solo cerró los ojos. Como quien entrega lo que ama para salvar algo más grande. Y entonces, ocurrió lo impensable. Uno de los caballos, el más viejo, el más rebelde, se acercó a las llamas. No huyó. No relinchó. Simplemente se colocó frente al fuego, como si supiera que ahí había algo que proteger. Otro lo siguió. Y otro más. En pocos minutos, los caballos formaron una especie de círculo. No para detener el incendio, sino para rodear a su dueño. Como una guardia silenciosa. Como un rezo animal. El pueblo entero lo vio. Los hombres dejaron caer las antorchas. Las mujeres apretaron los rosarios. El predicador bajó la Biblia. Porque en ese instante, todos comprendieron que algo sagrado estaba ocurriendo. No era magia. No era brujería. Era respeto. Era fidelidad. Era amor. Y era, también, algo que los libros no enseñan: la fuerza de lo verdadero cuando no necesita explicación. La mujer tomó la mano del apache. No la alzó. No la apretó con fuerza. Solo la sostuvo, como si le dijera que todo lo que ardía podía volver a construirse. Que las cenizas no son el final. Que el fuego, cuando no destruye el alma, purifica. Y así, sin palabras, sin necesidad de testigos, los dos dieron media vuelta. Dejaron atrás el humo, los ojos juzgadores, las ruinas. No porque se rindieran, sino porque entendieron que ese lugar ya no era suyo. Que no se puede sembrar donde no se desea vida. Que no se puede sanar donde solo hay veneno. Cruzaron el límite del pueblo por el mismo camino que ella había tomado al llegar. Pero esta vez, no iban solos. Los caballos los siguieron, como si reconocieran que ese era su destino. Como si supieran que la libertad no se grita, se vive. La niña, la misma que había avisado del peligro, salió corriendo desde una esquina y les ofreció una flor marchita. La mujer la tomó y la guardó en el bolso,
como un símbolo de lo que queda cuando todo parece perdido, la semilla, la posibilidad. Nadie los detuvo. Nadie les pidió que se quedaran. Nadie les dio las gracias. Porque el pueblo aún no sabía cómo lidiar con quienes no se arrodillan ante su miedo. Pero algo cambió. En el fondo, en el silencio, en los ojos de los que se quedaron mirando el polvo levantado por los cascos. El predicador regresó al templo. Cerró la puerta con más fuerza de la necesaria. Y no volvió a hablar de ellos jamás. Los años pasaron. Las estaciones cambiaron. Algunos dicen que se fueron al norte. Otros, que cruzaron la frontera y vivieron en una tierra sin nombre. Hay quienes juran que los vieron montar juntos, en medio del desierto, rodeados de caballos salvajes, como si fueran parte de una tribu perdida. Pero los más sabios dicen que no importa dónde fueron, que lo importante fue que se atrevieron, que en un mundo hecho de reglas ajenas, eligieron su propia ley, la de la piel, la del respeto, la del alma que no necesita permiso para amar. Y en las noches más claras, cuando el viento sopla desde el sur y los grillos callan por un momento, todavía se escucha el galope de un caballo solitario. Dicen que es el apache. Dicen que es ella. Dicen que es el amor que se negó a morir bajo el juicio de los otros. Pero sobre todo, dicen que fue verdad. Y que por una vez, la justicia no vino del cielo, ni de los libros, sino del corazón. Capítulo 4. Donde las huellas no se borran. La lluvia llegó semanas después de su partida, como si la tierra supiera que algo se había perdido y quisiera limpiar la memoria de lo que quedó. Fue una lluvia mansa, casi tímida, pero suficiente para arrastrar el polvo de los caminos y borrar las marcas de los cascos que partieron al amanecer. Sin embargo, no todo se borra con agua. Hay huellas que se quedan grabadas en el alma de un pueblo, aunque se intente silenciar su recuerdo. Los días en el pueblo volvieron a su ritmo lento. El mercado abrió como siempre. La campana de la iglesia volvió a sonar con su eco repetido. Las sillas del bar crujieron bajo el peso de los mismos hombres, diciendo las mismas cosas, mirando con los mismos ojos. Pero algo, muy adentro, ya no era igual. Aunque nadie lo dijera, el recuerdo de aquella mujer y aquel indio vivía en los rincones donde antes habitaba la certeza. Y eso dolía más que cualquier incendio. Los niños, los únicos verdaderamente libres, jugaban a ser ellos. Una niña se ponía el sombrero imaginario de la viuda, caminando con dignidad por el patio polvoriento de la escuela. Un niño se agachaba como si domara caballos, haciendo ruidos con la boca para imitar el galope. Los adultos los reprendían, no por maldad, sino por miedo. Miedo a que lo invisible siguiera creciendo. Miedo a que lo que fue diferente se volviera ejemplo. El predicador, por su parte, se volvió más severo. Sus sermones dejaron de hablar de tentaciones externas y se centraron en el castigo divino. Insistía en que la lluvia era prueba del juicio de Dios, que los campos anegados y los caminos rotos eran castigo por haber permitido que el desorden creciera entre ellos. Pero su voz, aunque seguía siendo fuerte, ya no tenía la misma autoridad. Algunos lo escuchaban por costumbre, otros por temor. Pero nadie lo seguía con la fe de antes. El corral quemado quedó como una herida abierta. Nadie se atrevía a reconstruirlo, ni a sembrar en ese terreno. Durante un tiempo, los perros del pueblo aullaban al pasar cerca, como si el humo todavía estuviera allí, como si los caballos aún estuvieran de pie, mirando al horizonte con esa nobleza que nunca se pudo domesticar. Hubo quienes quisieron olvidar. Decían que fue una historia pasajera, un capricho, una locura de mujer, una rebeldía de sangre india. Pero cada vez que alguien intentaba reducir lo ocurrido a un simple escándalo, la mirada de los más viejos los hacía callar. Porque los más viejos sabían la verdad, que no fue un escándalo, sino un espejo. Y que en ese espejo muchos se vieron cobardes, otros se vieron crueles, y unos cuantos se vieron vacíos. Pasaron los meses. Un día, al amanecer, apareció una carta clavada en la puerta de la iglesia. Sin firma, sin destinatario. Solo palabras escritas con tinta negra y pulso firme. El fuego no nos consumió. Nos purificó. Seguimos caminando. Seguimos libres. No buscamos venganza. Solo buscamos tierra donde sembrar sin que nos juzguen. Donde el amor no tenga que esconderse. Donde los caballos galopen sin miedo. Y donde los muertos descansen sin ser usados como excusa para el odio. La carta fue leída en silencio por muchos. Nadie la tocó durante días. Y luego, de pronto, desapareció. Algunos dijeron que el predicador la quemó. Otros, que un niño la escondió bajo el altar. Pero lo cierto es que, desde entonces, las cosas empezaron a cambiar. No de golpe, no con discursos, pero sí con pequeños gestos.
Una mujer del pueblo, que antes no saludaba a nadie, empezó a dejar pan en la puerta de la tienda donde la viuda había trabajado. El herrero, sin decirlo en voz alta, reparó el tejado de la vieja cabaña donde ella había dormido sus primeras noches. Un joven comenzó a entrenar caballos en silencio, imitando los movimientos que había visto al apache. Y un anciano plantó una flor junto al corral quemado. Dijo que era para que la tierra no olvidara que una vez hubo belleza allí. Mientras tanto, lejos del pueblo, en algún rincón del desierto que nadie se atrevía a explorar, ellos seguían. No como fugitivos, sino como testigos. Llevaban consigo solo lo necesario: una manta, un cuchillo, un cuaderno, y los caballos. A veces dormían bajo las estrellas, a veces bajo el cielo cubierto, pero siempre con la certeza de que el camino era suyo, que el amor no necesita muros, ni testigos, ni ceremonias. Solo tierra fértil y voluntad de resistir. Ella ya no lloraba por lo que perdió. Y él, aunque seguía hablando poco, tenía la mirada más serena. Compartían la vida como se comparte el pan, con gratitud. A veces intercambiaban palabras, a veces solo miradas, pero nunca silencio incómodo, porque en el lenguaje que ellos habían creado, todo era comprensión, todo era presencia. Los caballos eran parte de su tribu. No había amo ni obediencia, solo respeto. Uno cuidaba del otro, uno seguía al otro, uno moría si el otro caía. Y eso era más de lo que cualquier ley podía exigir. Una mañana, encontraron un lago escondido entre las montañas. Agua limpia, tierra suave, sombras de árboles. Y ahí decidieron quedarse. No para siempre, porque sabían que nada es eterno, pero sí lo suficiente como para plantar algo. Y así lo hicieron. No un hogar, no una casa, sino un lugar, un refugio. No tenían mapas, no tenían vecinos, pero tampoco tenían miedo. Lo único que llevaban era su historia. Y en cada noche al pie del fuego, la contaban. No como advertencia, no como leyenda, sino como semilla, porque sabían que algún día alguien escucharía. Tal vez un niño, tal vez una mujer sola, tal vez un hombre cansado. Y tal vez, al escucharla, también elegiría caminar libre. Las huellas de sus caballos quedaron marcadas en caminos que ningún viajero solía tomar. Y sin embargo, algunos la siguieron. No para encontrarlos, sino para entenderlos. Para aprender lo que ellos nunca dijeron en voz alta, que el amor verdadero no se grita, ni se impone, ni se suplica. Se vive, con sencillez, con coraje, y con la certeza de que el mundo, por muy pequeño que sea, siempre tiene espacio para quienes se atreven a sentir sin pedir permiso. Y así, entre árboles, agua y cielo abierto, el apache y la viuda siguieron su andar. No como leyenda, no como mito, sino como verdad. Capítulo 5, donde el pasado no se olvida, pero ya no duele. El sol poniente teñía el horizonte de tonos dorados y rojos, como si el cielo mismo quisiera despedir el día con un último acto de belleza antes de dejar entrar la noche. En aquel lugar apartado, donde la tierra parecía respirar tranquila, ellos seguían caminando. Cada paso era una afirmación, una resistencia, un pacto con la libertad que habían elegido. No hablaban mucho de lo que dejaron atrás, porque sabían que el pasado es un territorio peligroso, un lugar donde la memoria puede ser prisión o puente. La mujer llevaba consigo el recuerdo de un amor perdido, un hombre que fue su esposo y que ya no estaba. Esa ausencia, aunque llena de dolor, ya no era un ancla, sino una lección. Aprendió a ver el amor no como posesión, sino como luz que se comparte y que a veces se apaga para encenderse en otro corazón. El apache, por su parte, llevaba consigo las sombras de una guerra que arrasó con su gente, con su cultura, con su voz. Pero también llevaba la fuerza de sus ancestros, el canto silencioso de la tierra y la sabiduría que solo la soledad puede enseñar. En la serenidad de ese refugio, el dolor se fue transformando. Dejó de ser una herida abierta para convertirse en cicatriz. No para olvidar, sino para recordar con menos tristeza y más orgullo. Porque ellos sabían que sanar no es borrar, sino integrar. No es huir, sino aceptar. Y en esa aceptación encontraron una nueva forma de amar. La naturaleza era su aliada. El canto de los pájaros, el rumor del viento entre las hojas, el latido constante del río cercano, todo les recordaba que la vida continúa, que la esperanza puede renacer incluso en los lugares más inesperados. Los caballos, que alguna vez fueron símbolo de libertad para el hombre apache, ahora eran también su familia. Cada uno con su carácter, su historia y su lealtad silenciosa. A pesar de la distancia y el aislamiento, el mundo no dejó de girar.
Los ecos de aquel pueblo, de aquel lugar donde fueron rechazados, llegaron hasta ellos a través de rumores, cartas olvidadas y visitantes ocasionales. Algunos los buscaron con intención de juzgar, otros con curiosidad, y pocos con respeto. Pero ellos, aunque agradecidos por la visita, supieron siempre que su camino era solitario y que no podían volver atrás. La paz que encontraron estaba en ese lugar apartado, lejos de las miradas que no comprenden. Con el tiempo, aprendieron a construir rituales propios. No había iglesias ni predicadores, pero sí ceremonias. No había sermones, pero sí silencios compartidos. La noche era un altar donde el fuego no solo calentaba el cuerpo, sino también el alma. Allí, bajo el manto estrellado, la mujer y el apache contaban historias, cantaban canciones antiguas y tejían sueños para un futuro que ya no tenía miedo. El amor entre ellos crecía, no como tormenta ni como urgencia, sino como río tranquilo que sabe hacia dónde va. No necesitaban palabras grandilocuentes ni promesas eternas. Bastaba la presencia, la mirada cómplice, el roce suave de una mano. En ese amor encontraron la fuerza para seguir, para construir, para vivir. Y así, a pesar de todo, de las heridas y las pérdidas, del rechazo y la soledad, encontraron su lugar en el mundo. No porque el mundo los aceptara, sino porque ellos se aceptaron a sí mismos. Y esa fue, y sigue siendo, la victoria más grande. En las noches claras, cuando el viento susurra entre los árboles, se dice que aún se puede escuchar el eco de sus pasos y el galope de sus caballos. Que su historia no es solo un recuerdo, sino un llamado. Un llamado a quienes, como ellos, buscan un lugar donde el corazón pueda sanar sin miedo. Capítulo 6. Donde la libertad se aprende a cada paso. En la inmensidad del desierto, donde el horizonte parece no tener fin y el cielo abraza la tierra con su inmensidad, la verdadera libertad no se encuentra en el escape ni en la distancia, sino en el aprendizaje constante de vivir con la verdad propia. Allí, bajo la sombra de los árboles y al resguardo del viento, la viuda y el apache fueron descubriendo que la libertad no es un destino, sino un camino. No fue un proceso sencillo. Había días de sol intenso y noches de frío cortante. Momentos de duda y soledad, en los que el silencio se hacía pesado y el recuerdo de lo que dejaron atrás dolía más que nunca. Pero también hubo risas, miradas cómplices y la satisfacción de ver cómo, poco a poco, el espacio se llenaba de vida y esperanza. Los caballos, que al principio solo fueron compañeros, se convirtieron en maestros. Ellos enseñaron a moverse con respeto, a escuchar sin hablar, a entender que la fuerza sin control es solo destrucción. Los pasos de los animales eran lentos y seguros, y así aprendieron a caminar ellos también, sin prisa, sin miedo, con confianza. El apache redescubrió su voz, no en palabras sino en gestos, en cantos antiguos, en el ritmo de la tierra. La mujer blanca, por su parte, aprendió a soltar el lastre de la culpa y a reconstruir su alma con cada amanecer. Juntos, tejieron un nuevo hogar hecho de tiempo, paciencia y aceptación. Pero la verdadera libertad también fue entender que no están solos. Que sus historias, aunque marcadas por la tragedia y el rechazo, forman parte de un todo mayor. Que cada cicatriz es un hilo en el tapiz de la humanidad. Y que, a pesar de las heridas, el amor puede ser el puente que une mundos distintos. A lo lejos, más allá de las montañas y los ríos, el mundo sigue girando. Los pueblos cambian, las voces nuevas llenan las plazas y las viejas heridas se sanan con el paso de las generaciones. Pero en ese rincón apartado, donde el desierto y la vida se encuentran, la viuda y el apache siguen enseñando, con su ejemplo silencioso, que la libertad no es cuestión de tierras ni banderas, sino de coraje para ser fiel a uno mismo. Y así, con cada paso, con cada suspiro, con cada latido, continúan su camino. Un camino donde el amor no pide permiso y la libertad no se negocia. Donde el pasado no es cárcel y el futuro, un lienzo en blanco esperando ser pintado. Capítulo 7. Donde el silencio habla más que las palabras. En el vasto escenario donde el cielo se une con la tierra, hay silencios que pesan más que cualquier grito. Silencios que no son ausencia, sino presencia intensa. Y en ese lugar sagrado, lejos de las miradas inquisidoras y las palabras vacías, la viuda y el apache encontraron un lenguaje nuevo. Uno que no necesitaba voces ni promesas, sino miradas profundas y gestos pequeños. El mundo moderno a menudo confunde ruido con comunicación. Pero ellos aprendieron que el verdadero diálogo ocurre cuando el alma se abre sin miedo, cuando el cuerpo se acerca sin prisa y cuando el corazón escucha sin juzgar. En ese espacio, las heridas no se ocultan ni se disimulan. Se reconocen y se acompañan, se respetan y se curan.
Las noches junto al fuego fueron testigos de ese entendimiento. No había necesidad de palabras porque cada suspiro, cada movimiento, cada silencio compartido era un poema escrito con la verdad. El apache, que había perdido la voz en la guerra y en la soledad, recuperó su lenguaje ancestral a través del tacto, la mirada y la compañía. La viuda, que había perdido a su marido y a su propia esperanza, aprendió a sentir sin miedo, a confiar sin reservas. No fue un camino fácil. Hubo momentos de incertidumbre, de miedo al abandono, de dudas sobre el futuro. Pero el silencio también les enseñó a esperar, a respetar el tiempo del otro, a construir puentes invisibles que resistieran las tempestades. El pueblo, lejos de allí, siguió con sus prejuicios y sus miedos. Pero ese ya no era su mundo. Ellos habían encontrado un refugio donde la autenticidad era ley, y la verdad, camino. En el sonido del viento, en el crujir de las ramas, en el latir de los caballos, aprendieron que el amor verdadero no necesita palabras, ni ritos, ni testigos. Solo necesita ser. Y así, bajo el manto de estrellas que ilumina la noche del desierto, la viuda y el apache siguieron su andar silencioso, seguros de que en el silencio, a veces, está la palabra más poderosa de todas, la presencia. Capítulo 8. Donde el destino se escribe con pasos compartidos. En el crepúsculo de ese vasto desierto, donde las sombras se alargan y los colores se funden en un lienzo infinito, la historia de la viuda y el apache encontró su plenitud. No en las palabras pronunciadas, ni en las promesas hechas, sino en el simple acto de caminar juntos, paso a paso, bajo el mismo cielo que una vez los había separado. El destino, dicen algunos, es un camino trazado desde antes de nacer. Pero ellos aprendieron que el verdadero destino se escribe en el momento presente, con las decisiones que se toman, con el coraje para amar sin reservas y con la voluntad de seguir adelante a pesar de las heridas. No fue un encuentro casual ni una coincidencia. Fue la suma de un dolor compartido, de una búsqueda silenciosa y de la esperanza persistente de sanar. Los caballos, eternos compañeros de su viaje, simbolizaban esa libertad conquistada y ese vínculo indestructible. Galopaban sin riendas, sin miedo, libres como el viento que los acariciaba. Y ellos, al igual que sus caballos, habían aprendido a dejar atrás las ataduras del pasado, a soltar las cadenas invisibles que el mundo les había impuesto. A lo largo de los años, su historia se convirtió en un susurro en el viento, en una leyenda contada al caer la noche, en un ejemplo para quienes buscan un lugar donde el amor no sea juzgado ni condicionado. No necesitaban ser héroes ni mártires. Solo dos almas que se encontraron en medio del caos, y que eligieron mantenerse juntas, a pesar de todo. El pueblo, con sus prejuicios y temores, quedó atrás, convertido en un recuerdo difuso. La viuda y el apache construyeron su propio mundo, uno donde la justicia no se dictaba desde un púlpito, sino desde el respeto mutuo. Donde la justicia no era venganza, sino perdón. Donde la justicia no era castigo, sino libertad. Y en ese mundo, bajo el cielo infinito del desierto, el amor encontró su verdadera forma. Una forma silenciosa, fuerte, eterna. Aquí termina esta historia, no con un punto final, sino con una invitación, a caminar con valentía, a amar sin miedo y a encontrar, en cada paso compartido, la justicia que nace del corazón. La justicia que nace del corazón. Y así, bajo el inmenso cielo del desierto, donde el sol y la luna son testigos eternos, concluye la historia del apache y la viuda que desafiaron al mundo entero para encontrarse. No fue una batalla de espadas ni un duelo de palabras, sino una guerra silenciosa contra el juicio, el odio y la soledad. Ellos no buscaban fama ni reconocimiento. No lucharon por títulos ni por gloria. Su batalla fue por algo mucho más profundo y verdadero. El derecho a amar sin cadenas, a sanar sin permiso, a ser libres en un mundo que quiso aprisionarlos. En sus pasos quedó la huella de la valentía. En sus miradas, el reflejo de la esperanza. En sus silencios, la fuerza de quienes entienden que la justicia más grande no se dicta desde arriba, sino que nace en el corazón de cada ser humano dispuesto a romper sus propias cadenas. Que esta historia sea un faro para todos los que sienten que el mundo los rechaza, que el amor no les pertenece o que el destino los ha olvidado. Que sepan que, aunque el camino sea duro y el silencio pesado, la verdad y la libertad siempre encuentran su voz. Porque la verdadera justicia no se impone. La verdadera justicia se vive. Y se siente. En el latido firme de un alma que se niega a rendirse. En el galope libre de un caballo que nunca olvidó como ser salvaje. En el amor silencioso que, aunque no se vea, todo lo transforma. Este es el legado de quienes se atrevieron a amar,
a luchar y a sanar. Y también es el llamado para ti, que escuchas ahora. Camina con coraje, ama con fuerza, y nunca permitas que nadie escriba tu destino por ti. Porque la justicia más grande siempre nace del corazón.